Durante 30 años, mi marido Roberto tuvo la misma rutina. Todos los martes salía de casa temprano, tomaba las llaves del coche y decía simplemente voy a resolver algunas cosas en el banco. Yo nunca pregunté mucho. Después de 3 décadas de matrimonio, hay cosas que una deja de cuestionar. Confías. Aceptas. Supones que si fuera importante, él te lo contaría. Roberto era un hombre bueno. Trabajador, silencioso, de esos que prefieren demostrar amor con acciones más que con palabras. Construimos una vida juntos, criamos a nuestro hijo César, pagamos la casa, sobrevivimos a las crisis económicas, a las enfermedades, a todo lo que la vida pone en el camino de un matrimonio largo. Nunca me faltó nada. Nunca tuve motivos para desconfiar. Pero los martes eran sagrados para él. Siempre el banco. Siempre solo. Y yo, como buena esposa, respetaba ese espacio. Pensaba que tal vez era su forma de mantener el control de nuestras finanzas, de sentirse útil, de tener algo propio en medio de la rutina. Todos necesitamos esos pequeños rituales que nos hacen sentir que todavía tenemos autonomía sobre algo. Hasta que el corazón de Roberto decidió detenerse una noche de domingo. Sin aviso. Sin despedida. Sin tiempo para explicaciones. Fue rápido. Dicen que no sufrió. Eso debería consolarme, pero solo me dejó con un vacío que todavía no sé cómo llenar. 72 años, y de repente estoy sola en esta casa que ya no suena igual, que ya no huele igual, que ya no se siente como hogar. El funeral fue lo que esperabas de un hombre querido en el barrio. Vecinos, amigos del trabajo, familiares lejanos que aparecen solo cuando alguien muere. César estuvo a mi lado todo el tiempo, junto a su esposa Mónica. Me sostuvieron, literalmente. Yo apenas podía mantenerme de pie. Pero hubo algo extraño. Durante el velorio, noté que César revisaba constantemente los documentos que Roberto guardaba en su estudio. Lo vi entrar 3 veces a esa habitación, siempre con alguna excusa. Mamá, necesito buscar el número del seguro. Mamá, ¿dónde guardaba papá los documentos del coche? Mamá, el notario necesita ver el testamento. En ese momento no le di importancia. Estaba demasiado perdida en mi propio dolor. Pero ahora, mirando hacia atrás, debí prestar más atención. Porque esa urgencia, esa necesidad de encontrar algo específico, era la primera señal de que mi hijo sabía cosas que yo desconocía. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio pesado, de comidas que no sabían a nada, de despertarme a las 3 de la madrugada buscando el calor de Roberto en la cama vacía. Y entonces llegó la llamada. Era del Banco Central. Un tal señor Luis Mendoza, gerente de la sucursal donde Roberto iba todos los martes. Su voz era formal pero amable. Señora Castillo, lamento mucho su pérdida. Necesito que venga al banco para firmar algunos documentos relacionados con las cuentas de su esposo. Es procedimiento estándar, nada complicado. Acepté la cita para el jueves siguiente. No le di importancia. Pensé que sería la típica burocracia de siempre, firmar papeles, transferir cuentas a mi nombre, cerrar tarjetas de crédito. Las cosas aburridas pero necesarias que quedan después de que alguien muere. Le mencioné la cita a César esa misma tarde cuando vino a visitarme. Su reacción fue inmediata. Mamá, no vayas sola. Yo te acompaño. Estas cosas bancarias son complicadas. Pueden intentar cobrarte cosas que no debes, o hacerte firmar documentos que no entiendes. Me pareció dulce su preocupación. Mi hijo, protegiéndome. Pero había algo en sus ojos. Una tensión. Una urgencia que no concordaba con la naturalidad de sus palabras. No te preocupes, hijo. Es solo firmar unos papeles, le dije. Igual voy contigo, insistió. Papá manejaba las finanzas solo, tú nunca te metiste en esas cosas. Pueden aprovecharse de ti. Mónica, que estaba preparando café en la cocina, asomó la cabeza. César tiene razón, mamá. En estos momentos tan difíciles, hay gente sin escrúpulos. Es mejor que él vaya contigo. Algo en la forma en que lo dijeron me molestó. Como si yo fuera una anciana indefensa que no puede manejar sus propios asuntos. Roberto había muerto, sí, pero yo seguía siendo Hortensia Castillo. La misma mujer que había criado un hijo, administrado una casa, trabajado durante años en la escuela del barrio como secretaria. No era ninguna tonta. Iré sola, dije con firmeza.
Si necesito ayuda, el banco tiene asesores para eso. Vi cómo César apretaba la mandíbula. Mónica le tocó el brazo, como diciéndole que no insistiera. Pero antes de irse, mi hijo dejó caer una frase que me heló la sangre. Mamá, papá tenía secretos que tú no conoces. Secretos financieros. No te sorprendas si encuentras cosas raras en el banco. Y se fueron, dejándome ahí, sola en mi sala, con esas palabras resonando en mi cabeza como campanas de advertencia. ¿Secretos? ¿Roberto? Mi Roberto, que era la persona más transparente del mundo, ¿tenía secretos financieros? Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces a caminar por la casa. Pasé frente al estudio de Roberto y, por primera vez en 2 semanas, me atreví a entrar. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su escritorio ordenado, sus bolígrafos alineados, su calendario marcando fechas que ya no llegaría a cumplir. Abrí el primer cajón. Facturas pagadas, recibos, papeles sin importancia. El segundo cajón, documentos de la casa, del coche, pólizas de seguro. Todo normal. Todo esperado. Pero el tercer cajón estaba cerrado con llave. Nunca antes había notado que ese cajón tenía cerradura. ¿Por qué Roberto necesitaría guardar algo bajo llave en su propia casa? Busqué entre sus cosas. La llave no estaba en los lugares obvios. No estaba con las otras llaves. No estaba en su joyero personal donde guardaba gemelos y su reloj antiguo. La frustración me invadió. Las palabras de César volvieron a mi mente. Papá tenía secretos que tú no conoces. ¿Era verdad? ¿Había vivido 30 años al lado de un hombre que me ocultaba cosas? El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me arreglé con cuidado, como Roberto siempre decía que me gustaba verme, elegante pero sencilla. Me puse el collar de perlas que me había regalado en nuestro 20º aniversario. Necesitaba sentirme fuerte. El Banco Central estaba en el centro de la ciudad, un edificio antiguo con columnas de mármol y techos altos. Roberto había venido aquí cada martes durante 30 años. 30 años caminando por estas mismas puertas, saludando probablemente a los mismos empleados, sentándose en esas mismas sillas de la sala de espera. ¿Qué hacía aquí todas esas semanas? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto misterio? Señora Castillo, una voz me sacó de mis pensamientos. Un hombre de unos 50 años, canoso, con anteojos y un traje gris impecable, me extendió la mano. Soy Luis Mendoza. Lamento mucho su pérdida. Su esposo era un cliente muy especial para nosotros. ¿Especial?, pregunté mientras lo seguía hacia su oficina. Sí, dijo abriendo la puerta. Don Roberto venía aquí cada semana sin falta. Lo conocíamos muy bien. Era un hombre extraordinario. Había algo en su tono, una reverencia que iba más allá del respeto profesional hacia un cliente. Como si supiera cosas sobre Roberto que yo debería saber pero no sabía. Me senté frente a su escritorio. Luis abrió una carpeta gruesa con el nombre de mi esposo escrito en la portada. Señora Castillo, necesito que revise y firme estos documentos para transferir las cuentas a su nombre. Pero antes, debo informarle sobre ciertos movimientos bancarios que su esposo realizaba regularmente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de movimientos? Luis giró la carpeta hacia mí. Dentro había extractos bancarios. Cientos de ellos. Años y años de registros. Y en cada uno, marcado con resaltador amarillo, aparecía la misma transacción, una transferencia mensual de $500. $500. Cada mes. Durante 30 años. ¿A quién?, susurré, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Luis respiró profundo. A una cuenta a nombre de Clara Herrera. El mundo se detuvo. Clara Herrera. Ese nombre no significaba nada para mí. Nunca lo había escuchado. Roberto nunca lo había mencionado. ¿Quién es Clara Herrera?, pregunté, y mi voz sonó más aguda de lo normal. No lo sé, señora. Solo puedo decirle que su esposo hacía esas transferencias religiosamente cada mes. La última fue hace apenas 5 días. 2 días antes de su fallecimiento. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 30 años. $500 al mes. Eso era. Hice el cálculo rápidamente en mi cabeza.
$180,000. $180,000 enviados a una mujer desconocida durante 3 décadas. Tiene que haber un error, dije, aunque sabía que no lo había. Roberto me habría dicho. Él no me ocultaría algo así. Luis me miró con una mezcla de compasión y incomodidad. Señora Castillo, yo solo puedo mostrarle los registros. Lo que significan. Eso tendrá que descubrirlo usted. Tomé los extractos con manos temblorosas. Ahí estaba. Negro sobre blanco. Mes tras mes. Año tras año. Una constancia casi obsesiva. Nunca había fallado un pago. Ni siquiera cuando César estuvo enfermo y necesitamos dinero para el hospital. Ni siquiera cuando perdimos el negocio familiar y casi perdemos la casa. Roberto siempre encontró la forma de enviar esos $500 a Clara Herrera. ¿Quién era ella? ¿Una amante? ¿Una segunda familia? ¿Una hija secreta? Las preguntas me ahogaban, pero una parte de mí, la parte que había conocido a Roberto durante más de 3 décadas, se resistía a creer que me hubiera traicionado así. ¿Hay algo más?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Luis asintió lentamente. Hay una nota. Su esposo la dejó en su caja de seguridad con instrucciones específicas de que le fuera entregada a usted en caso de su fallecimiento. Sacó un sobre blanco. Mi nombre estaba escrito con la letra de Roberto. Esa letra que conocía tan bien, que había visto en tarjetas de cumpleaños, en listas de compras, en notas de amor dejadas en la mesa del desayuno. Tomé el sobre, pero no lo abrí. No ahí. No frente a Luis. No frente a nadie. Necesito irme, dije poniéndome de pie. Pero los documentos. Los firmaré después. Necesito pensar. Salí de esa oficina como sonámbula. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo. El sobre quemaba en mi bolso. 30 años de matrimonio. Y resulta que no conocía a mi esposo en absoluto. Cuando finalmente llegué a casa, ya había oscurecido. La casa estaba fría y silenciosa. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Roberto y yo habíamos visto miles de películas, donde habíamos compartido miles de conversaciones. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola línea escrita con la letra de Roberto. Perdóname, Hortensia. Protegí a quien no debía. La verdad está en el cajón cerrado. La llave está dentro de mi libro favorito. Su libro favorito. 100 años de soledad. Lo había leído tantas veces que las páginas estaban amarillentas y el lomo roto. Corrí al estudio. Tomé el libro del estante. Lo abrí con cuidado, y de entre las páginas cayó una pequeña llave dorada. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Abrí el tercer cajón del escritorio. Dentro había otro sobre, más grueso. Y al abrirlo, mi vida entera se desmoronó. Fotografías, recortes de periódico, documentos legales. Y un nombre que aparecía una y otra vez, César Alberto Castillo. Mi hijo. Y entonces lo entendí. Roberto no me había traicionado. Había estado protegiéndome de una verdad que yo no estaba lista para conocer. Las fotografías temblaban en mis manos. La primera mostraba un coche destrozado. El capó completamente aplastado contra un poste de luz. Los vidrios rotos esparcidos por el asfalto. Sangre en el pavimento. La imagen era vieja, descolorida por el tiempo, pero el horror seguía intacto después de 30 años. El recorte de periódico estaba fechado el 15 de marzo de 1995. El titular decía, accidente automovilístico deja joven mujer gravemente herida. Leí con los ojos llenos de lágrimas. Clara Herrera, de 28 años, fue atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la avenida principal cerca de las 10 de la noche. La víctima sufrió lesiones graves en la columna vertebral y fue trasladada de emergencia al Hospital General. Las autoridades buscan al conductor responsable. Mis manos buscaron más documentos. Había reportes médicos. Diagnósticos que apenas podía comprender pero cuyas consecuencias eran claras. Parálisis permanente de cintura hacia abajo. Clara Herrera había quedado en silla de ruedas. Para siempre. Y entonces encontré lo que Roberto había guardado con tanto cuidado durante 3 décadas. Un documento escrito a mano. Con su letra.
Fechado apenas una semana después del accidente. No puedo permitir que mi hijo vaya a la cárcel. César conducía esa noche. Había bebido. Lo sé. Vi las botellas vacías en el coche cuando llegó a casa. Vi su cara de terror cuando las noticias comenzaron a hablar del accidente. Tiene apenas 23 años. Toda su vida por delante. Si lo denuncio, si digo la verdad, pasará años en prisión. Su futuro se destruirá. No puedo hacerle eso a mi hijo. Así que iré a la policía mañana. Diré que fui yo quien conducía. Diré que huí por pánico. Asumiré la responsabilidad. Es lo que un padre debe hacer. Proteger a su hijo. Cueste lo que cueste. Tuve que soltar los papeles. Las lágrimas caían sin control. Roberto había mentido a la policía. Había asumido la culpa de un delito que no cometió. Por César. Por nuestro hijo. Seguí leyendo entre sollozos. Había más documentos. Acuerdos extrajudiciales. Roberto había negociado con la familia de Clara Herrera. Les había ofrecido pagar todos los gastos médicos. Todas las terapias. Todo lo que necesitara. Y además, una compensación mensual de $500. Para siempre. La familia había aceptado no presentar cargos adicionales. Roberto había aceptado una sentencia reducida por huir del lugar del accidente, 2 años de libertad condicional y trabajos comunitarios. Había aceptado ser visto como el culpable, como el cobarde que atropelló a una mujer y huyó. Y durante 30 años, había cumplido religiosamente con su promesa. $500 cada mes. Sin falta. Incluso cuando nuestra economía estaba en crisis. Incluso cuando apenas teníamos para nosotros. Roberto encontraba la manera de enviar ese dinero. Porque no era solo dinero. Era su penitencia. Su forma de vivir con la mentira que había elegido cargar por amor a su hijo. Mamá. La voz me hizo saltar. Alcé la vista y ahí estaba César, de pie en la puerta del estudio. No lo había escuchado entrar. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuánto había visto? César. Mi voz salió quebrada. No sabía qué decir. No sabía cómo mirarlo. Sus ojos se clavaron inmediatamente en los documentos esparcidos sobre el escritorio de Roberto. Su rostro palideció. ¿Qué es eso? Tú sabes perfectamente qué es esto, dije, y por primera vez en mi vida, mi voz sonó dura al hablarle a mi hijo. César entró al estudio. Sus movimientos eran cautelosos, calculados, como un animal acorralado decidiendo si atacar o huir. Mamá, lo que sea que hayas encontrado, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Qué atropellaste a una mujer y huiste? ¿Qué dejaste que tu padre asumiera la culpa? ¿Qué durante 30 años él pagó por tu cobardía? Yo era joven, explotó César. Tenía apenas 23 años. Cometí un error que me habría destruido la vida. Y destruiste la vida de Clara Herrera. Y la de tu padre que tuvo que vivir con esa mentira. Papá eligió protegerme. Él tomó esa decisión. Yo nunca le pedí que lo hiciera. La frialdad en su voz me estremeció. No había remordimiento. No había culpa. Solo justificación. Solo la búsqueda desesperada de excusas para no enfrentar lo que había hecho. Sabías, susurré mientras las piezas comenzaban a encajar en mi mente. Sabías sobre los pagos. Por eso revisabas los documentos de tu padre durante el funeral. Por eso querías venir conmigo al banco. Tenías miedo de que yo descubriera la verdad. César no respondió, pero la tensión en su mandíbula lo decía todo. ¿Desde cuándo lo sabías? Insistí. Silencio. César. ¿Desde cuándo sabías que tu padre pagaba esos $500 cada mes? Desde hace 5 años, admitió finalmente. Su voz era apenas un murmullo. Encontré los extractos por casualidad. Confronté a papá. Él me contó todo. Me dijo que lo había hecho por amor. Que no me arrepintiera. Que él cargaría con eso para que yo pudiera tener una vida normal. ¿Y te pareció bien? ¿Te pareció justo que tu padre cargara con tu culpa durante décadas? Él ya lo había hecho durante 25 años. ¿Qué ganábamos con que yo lo confesara en ese momento? ¿Qué cambiaría?
Tu conciencia, dije con asco. Pero veo que eso nunca te importó. César dio un paso hacia mí. Su expresión había cambiado. Ya no era el hijo suplicante. Era algo más oscuro, más desesperado. Mamá, escúchame bien. Esos documentos no pueden salir de esta casa. Si alguien se entera. ¿Qué? Irás a la cárcel como deberías haber ido hace 30 años. Piensa en Mónica. Piensa en tu nieto. Mi hijo tiene apenas 2 años. ¿Quieres que crezca sin su padre? ¿Quieres destruir a tu propia familia? Ahí estaba. La manipulación. El chantaje emocional. Usando a su hijo, mi nieto, como escudo. Tu padre destruyó su propia paz mental por ti, dije levantándome del escritorio. Y tú ni siquiera tienes la decencia de sentir gratitud. Solo tienes miedo de que te descubran. Mamá, por favor. Sal de esta casa. ¿Qué? Que salgas. Ahora. César me miró con incredulidad. No puedes estar hablando en serio. Soy tu hijo. Mi hijo murió la noche que atropelló a Clara Herrera y dejó que su padre cargara con la culpa. El hombre que está frente a mí es un extraño. Un cobarde que no reconozco. Algo cambió en los ojos de César. La máscara de preocupación filial cayó completamente. Lo que quedó fue frío. Calculador. Estás alterada. No sabes lo que dices. El duelo te tiene confundida. Estoy perfectamente lúcida. Mamá, esos documentos. Señaló hacia el escritorio. Esos papeles viejos no prueban nada. Son solo las palabras de un hombre muerto. Un hombre que, permíteme recordarte, aceptó legalmente la culpa del accidente. Ante la ley, papá fue el responsable. No yo. La amenaza implícita en sus palabras era clara. Si yo intentaba hacer algo con esa información, él lo negaría todo. Y tenía razón. Roberto había asumido legalmente la culpa. Los documentos privados en su cajón no cambiarían eso ante un tribunal. No después de 30 años. ¿Eso es todo lo que te importa? Protegerte legalmente. Me importa proteger a mi familia. Igual que papá protegió a la suya. Tu padre protegió a un hijo que amaba. Tú solo te proteges a ti mismo. César recogió algunos de los documentos del escritorio. Voy a llevarme estos papeles. Por tu propio bien, mamá. Estás vulnerable. Confundida. No queremos que tomes decisiones de las que te arrepientas. Intenté detenerlo, pero él fue más rápido. Tomó el sobre con las fotografías, los recortes de periódico, varios de los documentos legales. César, devuélveme eso. Es por tu bien. Esos son documentos de tu padre. Y ahora son míos. Papá querría que yo los tuviera. Querría que yo protegiera a esta familia de escándalos innecesarios. Lo seguí hasta la sala. Mónica estaba allí, sentada en el sofá. Había estado esperando. Ella también lo sabía. Probablemente había sabido durante años. La forma en que me miraba lo confirmaba. Sabía exactamente qué había encontrado yo en ese cajón. Vámonos, le dijo César a su esposa. Mónica se levantó sin decir palabra. Pero antes de salir, se volvió hacia mí. Mamá Hortensia, sé que esto es difícil. Pero César tiene razón. A veces es mejor dejar el pasado enterrado. Por el bien de todos. ¿El bien de todos? ¿O el bien de ustedes? Ella no respondió. Simplemente siguió a César hacia la puerta. Si intentas hacer algo con la información que queda, dijo César desde el umbral, si hablas con abogados o con la prensa o con quien sea, tendré que tomar medidas para proteger a mi familia. Y eso incluye demostrarte que estás mentalmente inestable, que el duelo te ha afectado, que no estás en condiciones de manejar tus propios asuntos. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Lo entendía perfectamente. Me estaba amenazando con declararme incapaz, con quitarme mi autonomía, con encerrarme en alguna residencia o bajo tutela legal si yo intentaba exponer la verdad. La puerta se cerró. Me quedé sola en esa sala que de repente parecía enorme y vacía. Mi hijo acababa de amenazarme. Mi propio hijo. El niño que había criado, alimentado,
educado. El mismo por el que Roberto había sacrificado su paz. Me dejé caer en el sofá. El shock era demasiado. En menos de 24 horas había descubierto que mi esposo guardaba un secreto terrible, que mi hijo era responsable de destruir la vida de una mujer, y que ambos habían conspirado para mantenerme en la ignorancia durante décadas. ¿Cómo se supone que debía procesar todo eso? ¿Cómo se supone que debía seguir viviendo con ese conocimiento? El teléfono sonó. Era tarde, casi las 10 de la noche. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Señora Castillo. Era Luis, el gerente del banco. Su voz sonaba preocupada. Disculpe que llame a esta hora. Pero después de que usted se fue, recordé algo que podría ser importante. Cuando don Roberto venía los martes, no solo hacía las transferencias, también retiraba documentos de su caja de seguridad. Los revisaba aquí, en una de nuestras salas privadas. Siempre los devolvía antes de irse. Pero el último martes, hace apenas una semana, sacó algo de la caja y no lo devolvió. Se lo llevó consigo. Pensé que debería saberlo. ¿Sabe qué era? No vi exactamente qué, pero parecía un sobre. Grande. Marrón. Como si contuviera más documentos. Mi corazón se aceleró. ¿Y esos documentos estarían? Si se los llevó a casa, deberían estar en algún lugar entre sus pertenencias. Agradecí y colgué. Roberto había sacado algo de su caja de seguridad una semana antes de morir. Algo importante. Algo que no quería que quedara en el banco. ¿Pero dónde lo había guardado? Pasé el resto de la noche buscando. Revisé cada cajón, cada estante, cada rincón del estudio. Nada. César se había llevado la mayoría de los documentos comprometedores, pero tenía que haber algo más. Roberto era meticuloso. Si había sacado algo del banco una semana antes de su muerte, tenía un propósito. Eran casi las 3 de la madrugada cuando me rendí. Estaba exhausta, física y emocionalmente destruida. Me arrastré hasta mi habitación y me dejé caer en la cama. Fue entonces cuando lo vi. El colchón estaba ligeramente levantado en una esquina. Casi imperceptible. Pero después de dormir en esa cama durante 30 años, conocía cada centímetro de ella. Me levanté. Levanté el colchón. Ahí estaba. El sobre marrón. Grande. Sellado. Con mi nombre escrito en la parte frontal. Las manos me temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro había más documentos. Pero estos eran diferentes. Estos eran recientes. Extractos bancarios de los últimos 5 años. Pero no de la cuenta de Roberto. Eran de otra cuenta. Una cuenta que yo no conocía. Y los retiros. Los retiros no eran de $500. Eran de miles. Decenas de miles. Y todos firmados por la misma persona. César. Los números bailaban frente a mis ojos. Extractos bancarios que mostraban una cuenta que Roberto había abierto hace exactamente 5 años. Una cuenta separada. Secreta. Y los movimientos eran devastadores. César había estado retirando dinero de esa cuenta. $2,000 aquí. 5,000 allá. En algunos meses, hasta $10,000 de una sola vez. Los retiros comenzaron hace 5 años, exactamente cuando César había descubierto el secreto de su padre. Hice cálculos rápidos con manos temblorosas. En total, César había sacado más de $120,000 en 5 años. $120,000 que Roberto nunca mencionó. $120,000 que desaparecieron de nuestras finanzas sin que yo lo supiera. Pero había algo más en el sobre. Una carta. Escrita por Roberto apenas 2 semanas antes de su muerte. La letra era temblorosa, como si hubiera estado enfermo o angustiado al escribirla. Mi querida Hortensia, si estás leyendo esto, significa que finalmente te has enterado de todo. Perdóname por haberte ocultado la verdad durante tantos años. Pero sobre todo, perdóname por lo que estoy a punto de confesarte. Hace 5 años, César descubrió los pagos a Clara. Yo le conté toda la verdad, esperando que comprendiera el sacrificio que hice por él. Pero en lugar de gratitud, encontré algo que nunca imaginé ver en mi hijo: codicia. Comenzó a pedirme dinero. Al principio eran pequeñas cantidades. Decía que tenía deudas, que Mónica necesitaba cosas,
que su negocio requería inversión. Yo le creí. Soy su padre, por supuesto que le creí. Pero las cantidades fueron aumentando. Y las amenazas comenzaron. Me dijo que si no le daba el dinero, él mismo contaría la verdad sobre el accidente. Pero la contaría distorsionada. Le diría a todo el mundo que yo lo obligué a mentir, que yo encubrí el crimen para protegerme a mí mismo, no a él. Que yo manipulé a un joven inocente para que cargara con mi culpa. Sabía exactamente cómo hacerte dudar de mí, Hortensia. Sabía cómo destruir tu imagen de mí. Y yo no podía permitirlo. No después de haber cargado con esa mentira durante 25 años. Así que abrí una cuenta nueva. Comencé a darle lo que pedía. Cada mes era algo diferente. Una inversión que fracasó. Un préstamo que necesitaba pagar. Gastos médicos de su hijo. Siempre había una razón. Siempre había una urgencia. Y yo siempre cedía. Porque soy un cobarde, Hortensia. Un viejo cobarde que prefirió pagar por la paz antes que enfrentar a su propio hijo. Te mentí sobre nuestras finanzas. Te dije que el negocio iba mal. Que teníamos que recortar gastos. ¿Recuerdas cuando quisiste remodelar la cocina y te dije que no podíamos? ¿Recuerdas cuando tu hermana se enfermó y no pudimos ayudarla económicamente como hubieras querido? No era porque no tuviéramos dinero. Era porque yo se lo estaba dando a César. Nuestro hijo me chantajeó durante 5 años. Y yo se lo permití. Pero ya no puedo más. Estoy cansado. Enfermo. El médico dice que mi corazón está débil. Que podría fallar en cualquier momento. Y no quiero morir con este peso. He reunido todas las pruebas. Los extractos, las grabaciones de nuestras conversaciones donde él me amenaza, copias de los mensajes de texto. Está todo en la caja de seguridad del banco. Si algo me pasa, Luis sabe que debe entregártelo todo. César no puede seguir manipulando. No puede seguir destruyendo. Haz con esta información lo que tu conciencia te dicte. Yo ya no tengo fuerzas para enfrentarlo. Pero tú sí. Eres más fuerte de lo que crees, mi amor. Siempre lo has sido. Perdóname por todo. Te amé cada día de mi vida, incluso cuando te estaba mintiendo. Roberto. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Roberto había muerto cargando no uno, sino 2 secretos devastadores. El accidente de 30 años atrás y el chantaje de nuestro propio hijo durante los últimos 5 años de su vida. Cuánto dolor había soportado en silencio. Cuántas noches había pasado despierto, angustiado, atrapado entre protegerme de la verdad y protegerse a sí mismo del chantaje de César. Y yo no había notado nada. Había vivido a su lado, compartido su cama, sus comidas, su vida diaria, y no había visto el sufrimiento que cargaba. El teléfono sonó nuevamente. Eran las 4 de la madrugada. Nadie llama a esa hora a menos que sea una emergencia. Contesté con el corazón acelerado. Mamá. Era César. Su voz sonaba alterada, casi frenética. Necesito que me escuches. Sé que encontraste más cosas. Sé que papá dejó más documentos. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco. Porque sé cómo pensaba. Mamá, esos documentos mienten. Papá estaba enfermo. Confundido. En sus últimos meses no pensaba con claridad. Tu padre murió de un infarto repentino. No estaba enfermo mentalmente. Estaba deprimido, angustiado. Escribió cosas que no eran ciertas porque se sentía culpable por el accidente. Mamá, tienes que creerme. Tengo extractos bancarios, César, números, fechas, retiros firmados por ti. Eso no son invenciones de un hombre confundido. Silencio al otro lado de la línea. Largo, pesado. Ese dinero era mío por derecho, dijo finalmente. Su voz había cambiado. Ya no había súplica. Había rabia. Papá me lo debía. Me debía 30 años de mi vida viviendo con el peso de lo que pasó. Me debía cada pesadilla que tuve. Cada vez que veía una silla de ruedas y recordaba. Él eligió asumir la culpa, pero yo tuve que vivir sabiendo la verdad. ¿Tienes idea de lo que es eso? ¿Y tu solución fue chantajear a tu propio padre? Robarle durante 5 años. No le robé nada.
Le pedí lo que me correspondía. Él arruinó mi vida al hacerme guardar ese secreto. Tú arruinaste la vida de Clara Herrera. Y tu padre pagó el precio de tu cobardía. Clara recibió su dinero cada mes. Más de lo que habría ganado trabajando. Todos salimos beneficiados. La frialdad de sus palabras me dejó sin aliento. Hablaba de Clara como si fuera un gasto, no una persona. Como si los $500 mensuales compensaran haberle robado la capacidad de caminar. Quiero que vengas mañana temprano, dije con voz firme. Tú, Mónica y yo vamos a ir juntos al banco. Vas a devolver cada centavo que le robaste a tu padre. ¿O qué? ¿Vas a denunciarme? Vas a ir a la policía con documentos de 30 años que no prueban nada y grabaciones privadas que probablemente ni siquiera son admisibles en un juicio. Voy a hacer lo que tu padre no tuvo el valor de hacer. Voy a dejar de protegerte. Mamá, piénsalo bien. Si expones esto, no solo me destruyes a mí, te destruyes a ti misma. La gente sabrá que papá mintió, que encubrió un delito grave. Su memoria quedará manchada para siempre. ¿Es eso lo que quieres? Que todo el mundo recuerde a Roberto Castillo como un mentiroso. Había pensado en eso. Por supuesto que había pensado en eso. Si revelaba la verdad, Roberto sería juzgado. No estaría aquí para defenderse, para explicar sus razones. La gente solo vería los hechos. Un hombre que mintió a las autoridades y encubrió un delito. Roberto actuó por amor, dije. La gente lo entenderá. La gente no entiende nada. La gente juzga. Y van a juzgar a papá. Van a juzgarte a ti por haberte quedado con él sabiendo lo que hizo. Van a juzgar a nuestra familia entera. ¿Estás dispuesta a cargar con eso? Colgué. No podía seguir escuchándolo. No podía seguir permitiendo que manipulara mis emociones, que usara mi amor por Roberto como arma contra mí. Me quedé sentada en la cama, rodeada de documentos, cartas y extractos bancarios. Las pruebas estaban ahí. Todo lo que necesitaba para exponer a César. Pero también todo lo que mancharía la memoria de Roberto. ¿Qué debía hacer? El amanecer me encontró en el mismo lugar, sin respuestas. A las 8 de la mañana, llamé a la puerta de mi vecina Elvira. Ella era viuda también. Vivía sola desde hacía 10 años. Nos habíamos hecho amigas en los últimos tiempos, compartiendo cafés y conversaciones sobre lo difícil que es envejecer sin la pareja que te acompañó toda la vida. Elvira abrió la puerta con su bata floreada y expresión preocupada. Hortensia, ¿estás bien? Te ves terrible. Necesito hablar con alguien. Alguien que no me juzgue. Me hizo pasar. Preparó café. Se sentó frente a mí y esperó. Y entonces se lo conté todo. Cada detalle. Cada documento. Cada mentira descubierta. Elvira me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio largo rato. Finalmente dijo, tu esposo era un buen hombre atrapado en una situación imposible. Y tu hijo es un hombre que eligió aprovecharse de esa situación para beneficio propio. Pero si expongo a César, destruyo la imagen de Roberto. La imagen de Roberto ya está completa en tu corazón. Tú sabes quién era. Tú sabes por qué hizo lo que hizo. No necesitas la aprobación de extraños para honrar su memoria. Entonces, ¿qué hago? Elvira tomó mi mano. Haces lo que Roberto no pudo hacer. Proteges la verdad. Y eso incluye proteger a Clara Herrera, la verdadera víctima en todo esto. Clara Herrera. En medio de todo el drama familiar, casi había olvidado que había una mujer que llevaba 30 años en silla de ruedas por culpa de mi hijo. Una mujer que había recibido dinero cada mes sin saber realmente de quién venía ni por qué. Necesito conocerla, dije de repente. Necesito conocer a Clara. ¿Estás segura? No lo estaba, pero sabía que era lo correcto. Antes de tomar cualquier decisión sobre qué hacer con las pruebas contra César, necesitaba mirar a los ojos a la mujer cuya vida mi familia había destruido. Llamé a Luis al banco. Necesito la dirección de Clara Herrera. Señora Castillo, esa información es confidencial. Luis, mi esposo le envió dinero durante 30 años. Creo que tengo derecho a saber dónde vive la persona que recibía ese dinero. Hubo una pausa. Déjeme ver qué puedo hacer.
2 horas después, Luis me llamó de vuelta. Me dio una dirección en un barrio modesto al otro lado de la ciudad. Señora Castillo, no sé si es buena idea que vaya sola. Estaré bien. Gracias, Luis. Elvira insistió en acompañarme. Tomamos un taxi hasta la dirección. Era un edificio viejo, pero bien mantenido. Departamentos pequeños con balcones llenos de plantas. Encontramos el número correcto en el segundo piso. No había ascensor. Elvira y yo subimos las escaleras lentamente. Toqué el timbre. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se saldría de mi pecho. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Clara Herrera. En su silla de ruedas. 62 años ahora. Cabello gris recogido en una cola. Ojos cafés que me miraron con confusión. Sí. Señora Herrera, mi nombre es Hortensia Castillo. Soy la viuda de Roberto Castillo. Vi cómo su expresión cambiaba. Sorpresa, confusión y algo más. Algo que no pude identificar de inmediato. Señora Castillo, dijo suavemente. Por favor, pase. Creo que usted y yo tenemos mucho de qué hablar. El departamento de Clara era pequeño pero acogedor. Libros por todas partes. Fotografías en las paredes. Plantas en cada rincón disponible. Todo estaba adaptado para alguien en silla de ruedas. Mostradores bajos, estantes accesibles, espacios amplios para maniobrar. Clara nos ofreció café. Elvira y yo nos sentamos en un sofá viejo, pero cómodo mientras ella preparaba las tazas con movimientos eficientes y practicados. 30 años en silla de ruedas le habían enseñado a ser completamente independiente. Supe de la muerte de su esposo, dijo Clara mientras servía el café. Vi el obituario en el periódico. Lo siento mucho. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Después de todo lo que mi familia le había hecho, ella expresaba condolencias sinceras. ¿Sabía quién era él?, pregunté. Clara asintió lentamente. No al principio. Durante años recibí los pagos sin saber realmente de dónde venían. El acuerdo legal decía que Roberto Castillo era responsable del accidente y que pagaría compensación de por vida. Pero nunca lo conocí en persona. Nunca hablamos. El dinero simplemente llegaba cada mes, puntual como un reloj. Y entonces, hace unos 10 años, me topé con él por casualidad. Fue en el supermercado del barrio. Yo estaba tratando de alcanzar un producto en un estante alto. Él se acercó y me ayudó. Conversamos unos minutos. Cosas triviales. El clima. Los precios. Cuando fue a pagar, vi su nombre en la tarjeta de crédito. Roberto Castillo. Clara tomó un sorbo de su café, perdida en el recuerdo. Sentí tantas emociones en ese momento. Rabia. Curiosidad. Confusión. Era el hombre que había arruinado mi vida, pero también el hombre que había estado pagando por ese error durante 2 décadas. No sabía si gritarle o agradecerle. ¿Qué hizo? Lo seguí, sin que él lo notara. Vi a dónde iba, dónde vivía, y comencé a observarlo. Sé que suena terrible, casi como acoso, pero necesitaba entenderlo. Necesitaba saber quién era realmente el hombre responsable de que yo pasara el resto de mi vida en esta silla. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué descubrió? Descubrí que Roberto Castillo era un buen hombre. Lo vi ayudar a vecinos ancianos con sus compras. Lo vi trabajar incansablemente en su pequeño negocio. Lo vi tratar a su esposa con ternura. Y cada martes, sin falta, lo vi ir al banco para hacer el depósito. Nunca fallaba. Lluvia, sol, enfermedad. Siempre cumplía. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Clara me miraba con una compasión que no merecía. Comencé a preguntarme, continuó Clara, ¿qué clase de hombre carga con tanta responsabilidad? ¿Qué clase de hombre paga durante décadas sin quejarse, sin intentar reducir la cantidad, sin buscar escapatorias legales? Y entonces supe que había algo más en la historia. Algo que no encajaba. ¿Por qué nunca lo confrontó? Porque vi algo más, dijo Clara, y su voz se volvió más suave. Hace 5 años, estaba en el parque cerca de su casa. Roberto estaba ahí con otra persona.
Un hombre más joven. Su hijo, supuse. Estaban discutiendo. Yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de la conversación. El hijo exigía dinero. Roberto le decía que ya no podía seguir dándole más. Y entonces el hijo dijo algo que me heló la sangre. Si no me das lo que pido, le diré a mamá que tú me obligaste a mentir. Que tú eres el verdadero culpable de todo, incluido el accidente. Me quedé paralizada. Clara había escuchado a César chantajear a Roberto. Ella sabía. En ese momento entendí todo, continuó Clara. Roberto no había conducido esa noche. Había sido su hijo. Y Roberto había asumido la culpa para protegerlo. Todo encajó. La forma en que Roberto cargaba ese peso no como culpa propia, sino como sacrificio por otro. La devoción religiosa con la que pagaba cada mes, como si fuera una penitencia autoimpuesta. ¿Por qué nunca dijo nada?, susurré. ¿A quién le diría? ¿A la policía? No tenía pruebas. Solo había escuchado una conversación fragmentada en un parque. Y aunque las tuviera, ¿qué cambiaría? Ya habían pasado 25 años. El caso estaba cerrado. Roberto había cumplido su sentencia. Y más importante, él había estado pagando fielmente durante todo ese tiempo. Destapar la verdad solo causaría más dolor sin traer justicia real. Elvira, que había permanecido en silencio, habló. Entonces usted sabía que Roberto era inocente y decidió guardar el secreto. Decidí honrar su sacrificio, corrigió Clara. Ese hombre renunció a su propia paz mental para proteger a su hijo. ¿Quién era yo para destruir eso? Además, seguía recibiendo mi compensación. Mi vida seguía adelante. Revelar la verdad no me devolvería las piernas. Me cubrí el rostro con las manos. Clara había sido más noble que yo. Ella, la verdadera víctima, había protegido el secreto de Roberto cuando podría haberlo expuesto. Pero hay algo que usted no sabe, dije finalmente. Saqué los extractos bancarios de mi bolso. Los de la cuenta secreta. César no solo chantajeó a Roberto emocionalmente. Lo chantajeó económicamente durante 5 años. Le sacó más de $120,000. Clara revisó los documentos con expresión seria. Sus manos temblaban ligeramente. Ese joven no tiene vergüenza. Roberto dejó evidencia de todo. Grabaciones. Mensajes. Pruebas de que César lo amenazaba constantemente. Y ahora César me está amenazando a mí. Dice que si revelo algo, me hará declarar mentalmente incompetente. Me quitará mi casa, mi autonomía, todo. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó Clara. No lo sé. Por eso vine a verla. Usted es la víctima real en todo esto. Usted tiene más derecho que nadie a decidir qué hacer con esta información. Clara se quedó en silencio largo rato. Miró por la ventana hacia el parque donde había escuchado esa conversación hace 5 años. Finalmente habló. Señora Castillo, ¿puedo contarle mi historia? La historia completa, no solo la del accidente. Asentí. Cuando tenía 28 años, era bailarina profesional. No famosa, pero trabajaba constantemente. Ballet, principalmente. Era mi vida, mi pasión, mi identidad completa. Y entonces, una noche, un conductor borracho me quitó todo eso en segundos. Hizo una pausa, sus manos acariciando las ruedas de su silla. Los primeros años fueron horribles. Depresión profunda. Pensamientos oscuros. Sentía que mi vida había terminado. Pero el dinero que Roberto enviaba me permitió pagar terapias. Buenas terapias. Físicas y mentales. Me permitió adaptar mi vida, encontrar nuevos propósitos. Me hice profesora. Enseño danza adaptada a personas con discapacidades. He ayudado a cientos de jóvenes a encontrar alegría en el movimiento, incluso desde una silla de ruedas. Clara, comencé, pero ella levantó la mano. Déjeme terminar. Lo que quiero decir es que, aunque ese accidente me quitó algo, también me llevó por un camino que nunca habría tomado. Un camino donde he hecho más bien del que probablemente habría hecho como bailarina. No justifico lo que pasó. No perdono al joven que conducía borracho y huyó. Pero he encontrado paz con mi vida tal como es ahora. Entonces no quiere justicia.
Quiero que el ciclo de mentiras termine, dijo Clara con firmeza. Su esposo vivió 30 años cargando una mentira. Murió siendo chantajeado por su propio hijo. Y ahora ese hijo la está amenazando a usted. ¿Dónde termina? ¿Con César chantajeando a su propio hijo en 30 años? ¿Con más generaciones cargando secretos que los destruyen por dentro? Tenía razón. Si yo cedía ante las amenazas de César, si enterraba la verdad como Roberto había hecho, el ciclo continuaría. La mentira seguiría creciendo, envenenando a mi familia. Pero si expongo a César, dije, Roberto será juzgado también. La gente sabrá que mintió. La gente sabrá que amó, corrigió Clara. Amó a su hijo lo suficiente como para sacrificar su propia reputación. Amó lo suficiente como para pagar durante 3 décadas sin quejarse. Amó lo suficiente como para cargar solo con ese peso en lugar de compartirlo con usted. Eso no es algo de que avergonzarse, señora Castillo. Eso es heroísmo silencioso. Sus palabras me llegaron profundo. Tenía razón. La historia completa mostraría no la debilidad de Roberto, sino su fuerza. Su capacidad de amar incondicionalmente, incluso cuando ese amor era manipulado y abusado. ¿Me ayudaría?, pregunté. Si decido hacer esto, testificaría sobre lo que escuchó en el parque. Clara asintió sin dudar. He guardado el secreto de Roberto durante 5 años porque él estaba vivo y era su elección cargar con eso. Pero ahora él ya no está. Y su hijo está usando ese secreto para hacer daño. Ya no hay razón para protegerlo. Elvira tomó mi mano. Hortensia, cualquier decisión que tomes, yo te apoyo. Pero piensa en esto. Roberto te dejó todas esas pruebas por una razón. No para que las enterraras. Las dejó para que tú terminaras lo que él no pudo. Tenían razón. Ambas. Roberto me había dejado las herramientas para librarme de César. Me había dejado la verdad, cuidadosamente documentada, esperando que yo fuera más valiente de lo que él había sido. Necesito pensar cómo hacer esto, dije. César tiene copias de algunos documentos. Intentará usarlos para defenderse o para atacarme. Necesito estar preparada. Vaya al banco, sugirió Clara. Ese gerente, Luis, parece ser aliado suyo. Pídale que le dé acceso completo a la caja de seguridad de Roberto. Su esposo dijo que había más pruebas ahí. Tenía sentido. Luis había mencionado que Roberto guardaba documentos en su caja de seguridad. Documentos que revisaba cada martes. Si Roberto había sido tan meticuloso como parecía, habría guardado copias de todo. Copias que César no había podido robar de nuestro estudio. Hay algo más que debes saber, dijo Clara. Hace 2 semanas, Roberto vino a verme. Fue la primera y única vez que hablamos directamente sobre el accidente. Mi corazón se detuvo. 2 semanas antes de morir. Sí. Tocó mi puerta un martes por la tarde. Dijo que necesitaba hablar conmigo antes de que fuera demasiado tarde. Que su corazón estaba débil y que el médico le había advertido que podría no tener mucho tiempo. ¿Qué le dijo? Me pidió perdón. Me contó toda la verdad sobre esa noche. Su hijo conduciendo borracho. La decisión de asumir la culpa. Los 30 años de pagos. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. He pagado con dinero durante 3 décadas, pero mi hijo nunca ha pagado con su conciencia. Y eso lo está destruyendo por dentro, aunque él no lo vea todavía. Algún día, cuando yo ya no esté, esa deuda vendrá a cobrarse. Y cuando eso pase, espero que alguien tenga el valor de hacer lo que yo no pude, obligarlo a enfrentar la verdad. Las lágrimas caían libremente ahora. Roberto sabía que se estaba muriendo. Sabía que César continuaría por el camino equivocado. Y había plantado las semillas para que, después de su muerte, la verdad finalmente saliera a la luz. Me dio esto. Clara sacó un sobre de un cajón cercano. Me pidió que se lo entregara a usted si alguna vez venía a buscarme. Dijo que sabía que usted vendría, porque usted siempre había sido más valiente de lo que él fue. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja de papel con la letra de Roberto. Hortensia, si estás leyendo esto en casa de Clara, significa que has encontrado el valor que yo nunca tuve. Significa que estás lista para hacer lo correcto, sin importar el costo. Clara es buena persona. Más de lo que nuestra familia merece.
Confía en ella. Y confía en ti misma. Siempre fuiste la más fuerte de los dos. Te amo eternamente. Roberto. Me derrumbé. Lloré como no había llorado desde su muerte. Por Roberto y su sacrificio silencioso. Por Clara y su generosidad imposible. Por los 30 años de mentiras que habían envenenado a mi familia. Y por el valor que ahora tendría que encontrar para terminar lo que mi esposo había comenzado. Salí del departamento de Clara con una claridad que no había tenido en semanas. Elvira caminaba a mi lado en silencio, respetando el torbellino de emociones que sabía que estaba procesando. Pero por primera vez desde la muerte de Roberto, sentía que tenía un propósito claro. Un camino a seguir. Al día siguiente, muy temprano, llamé a Luis al banco. Necesito acceder a la caja de seguridad de mi esposo. Hoy mismo. Por supuesto, señora Castillo. ¿A qué hora le viene bien? A las 10 de la mañana. Y Luis, necesito privacidad total. Una sala donde nadie me interrumpa. Entendido. La estaré esperando. Llegué al banco exactamente a las 10. Luis me recibió personalmente y me llevó a una sala privada en el sótano. Las cajas de seguridad estaban alineadas en las paredes, pequeñas puertas de metal que guardaban los secretos de cientos de personas. Luis usó su llave maestra y la llave que yo había traído de las pertenencias de Roberto. La caja se deslizó hacia afuera. Era más grande de lo que esperaba. Y estaba llena. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo Luis. Estaré afuera si me necesita. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con los secretos finales de mi esposo. Abrí la caja con manos temblorosas. Lo primero que encontré fue un folder grueso etiquetado como evidencia, César. Dentro había copias de todo lo que yo ya había visto, pero también mucho más. Grabaciones de audio en pequeños dispositivos USB. Transcripciones escritas de conversaciones. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde César amenazaba a su padre una y otra vez. Papá, necesito $5,000 para esta semana o le cuento todo a mamá. Si no depositas el dinero hoy, voy a hablar con un periodista. Imagina los titulares. Hombre encubre crimen de su hijo durante 30 años. Mónica quiere remodelar la cocina. Necesitamos 20,000. Consíguelos o sabes lo que pasará. Mensaje tras mensaje. Año tras año. La crueldad casual de alguien que había aprendido que podía manipular sin consecuencias. Pero había algo más en la caja. Otro folder, este etiquetado como la verdad de aquella noche. Lo abrí con el corazón acelerado. Dentro había fotografías. Viejas, tomadas con una cámara desechable. Mostraban el coche de César la mañana después del accidente. Roberto había documentado todo. El parachoques dañado, restos de pintura que no coincidían con nuestro vehículo, fragmentos de vidrio. Y lo más condenatorio, una fotografía donde se veía claramente una botella de whisky vacía en el asiento trasero, y otra donde aparecía la ropa de César esa noche, manchada con algo que parecía sangre. Roberto había guardado evidencia física durante 30 años. Evidencia que podría haber usado en cualquier momento para probar su inocencia, pero que había elegido mantener oculta para proteger a nuestro hijo. Había también un diario. Páginas y páginas escritas por Roberto a lo largo de 3 décadas. Empecé a leer y no pude parar. 16 de marzo de 1995. Hoy le mentí a la policía. Dije que yo conducía. César lloraba tanto anoche. Decía que su vida estaba arruinada. Que no sobreviviría a la cárcel. ¿Qué se supone que haga un padre? ¿Dejar que su hijo de 23 años pudra en prisión? Hortensia me preguntó qué pasó. Le dije que tuve un accidente menor. Otra mentira. Dios mío, ¿cuántas mentiras más tendré que decir? 3 de abril de 1995. Conocí a la familia de Clara Herrera. Ver a esa joven en el hospital, con todo su futuro destruido, casi me mata. Pero firmé el acuerdo. Pagaré cada mes. Es lo menos que puedo hacer. César no vino conmigo. Dijo que era muy difícil para él. Por supuesto que es difícil. Destruiste la vida de esa mujer, hijo. Pero yo cargaré con tu culpa como si fuera mía. 25 de diciembre de 2000. Navidad. César trajo regalos caros para todos. No sé de dónde sacó el dinero.
Probablemente de ese trabajo nuevo que consiguió. Hortensia está tan feliz de verlo exitoso. Si supiera que su éxito se construye sobre la base de la mentira que yo cargo. Si supiera que cada vez que lo miro, veo a Clara Herrera en esa silla de ruedas. 10 de agosto de 2019, César lo descubrió. Encontró los extractos. Lo confronté y le conté todo. Esperaba que comprendiera, que agradeciera el sacrificio. En lugar de eso, vi algo oscuro en sus ojos. Me pidió dinero 2 días después. Dijo que tenía deudas. Le di $5,000. Pensé que sería la última vez. Qué tonto fui. 20 de enero de 2024. No puedo más. César me llamó hoy exigiendo $10,000. Cuando le dije que no podía, me amenazó con destruir a Hortensia. Dijo que le contaría que yo lo obligué a mentir cuando era joven. Que yo manipulé todo para cubrir mis propios errores. Mi propio hijo me está chantajeando y no puedo hacer nada para detenerlo. He creado un monstruo. Y ahora ese monstruo me está devorando. 28 de febrero de 2025. Fui al médico. Mi corazón está fallando. Me quedan meses, tal vez semanas. Curiosamente, siento alivio. Por fin podré descansar. Pero no puedo dejar a Hortensia sin protección. Necesito asegurarme de que cuando yo ya no esté, ella tenga las herramientas para defenderse de César. He empezado a organizar todo. Cada prueba, cada documento, cada grabación. Se lo dejaré todo a ella. Mi Hortensia valiente. Ella sabrá qué hacer. Cerré el diario con lágrimas corriendo por mis mejillas. Roberto había sabido que se estaba muriendo. Había pasado sus últimas semanas preparándome para este momento. Organizando las pruebas. Visitando a Clara. Dejando mensajes y pistas para que yo encontrara el camino. No había sido descuido. No había sido casualidad. Todo había sido un plan cuidadoso para asegurarse de que, después de su muerte, yo tendría todo lo necesario para librarme de César y honrar su memoria correctamente. Había más cosas en la caja. Un video en un USB etiquetado como para Hortensia, ver sola. Lo guardé en mi bolso. Lo vería en casa, donde pudiera procesar lo que sea que Roberto hubiera grabado. También había un sobre con dinero en efectivo. Mucho dinero. Conté rápidamente. $30,000. Y una nota. Hortensia, este es dinero que ahorré en secreto durante los últimos 2 años. Sabía que necesitarías recursos propios cuando todo saliera a la luz. César intentará congelarte las cuentas o quitarte acceso a tu dinero. Este efectivo es tu libertad. Úsalo para protegerte. Para contratar abogados si es necesario. Para sobrevivir si César te deja sin nada temporalmente. No te rindas, mi amor. Incluso muriendo, Roberto había pensado en cada detalle para protegerme. Me había dejado no solo evidencia, sino también los medios económicos para luchar. Salí de la sala privada con la caja vacía. Luis me esperaba afuera. Encontró lo que buscaba. Encontré más de lo que esperaba, dije. Luis, necesito que me haga un favor. Necesito que me dé copias certificadas de todos los extractos bancarios de mi esposo de los últimos 5 años. Ambas cuentas. Y necesito un documento oficial del banco certificando que esas transferencias fueron hechas bajo su firma. Por supuesto. ¿Para cuándo las necesita? Para mañana, si es posible. Y Luis, si alguien pregunta, especialmente mi hijo, usted no sabe nada de esto. Luis asintió con comprensión. Señora Castillo, su esposo fue un buen hombre. Uno de los mejores clientes que tuve en 30 años. Si puedo ayudarla a honrar su memoria, lo haré sin dudarlo. Volví a casa con mi bolso lleno de evidencia. Elvira me esperaba en su puerta. Le había dado una copia de mis llaves por si algo me pasaba. ¿Cómo te fue? Roberto me dejó todo. Absolutamente todo lo que necesito para exponer a César. Y vas a hacerlo. Todavía no lo sé. Primero necesito ver algo. En casa, me encerré en mi habitación. Saqué el USB con el video etiquetado para mí. Lo conecté a la laptop vieja que teníamos. La pantalla parpadeó y entonces apareció Roberto. Estaba sentado en su estudio. Se veía cansado.
Enfermo. Esto había sido grabado días, tal vez semanas antes de su muerte. Comenzó a hablar. Hortensia, mi amor. Si estás viendo esto, significa que he muerto y que has encontrado todo lo que te dejé. Significa que conoces la verdad sobre aquella noche de hace 30 años. Y sobre los últimos 5 años de chantaje. Sé que debes estar furiosa conmigo. Por mentirte. Por ocultar tanto. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero necesito que entiendas por qué tomé las decisiones que tomé. Roberto hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando César llegó a casa esa noche, borracho y aterrorizado, diciéndome que había atropellado a alguien y había huido, mi primer instinto fue llevarlo a la policía. Decirle que enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero entonces lo vi. Realmente lo vi. Mi hijo. El niño que había criado. El joven que todavía tenía toda una vida por delante. Y pensé, ¿qué clase de padre soy si lo dejo ir a la cárcel? Tomé la decisión en ese momento. Asumiría la culpa. Diría que fui yo. César tendría su segunda oportunidad. Nunca pensé que esa decisión me perseguiría durante 30 años. Nunca pensé que mi hijo, en lugar de usar esa segunda oportunidad para ser mejor, la usaría para volverse peor. Roberto se limpió las lágrimas. Los últimos 5 años han sido un infierno. Cada llamada de César exigiendo más dinero. Cada amenaza. Cada vez que lo miraba y veía no al hijo que amaba, sino a un extraño capaz de chantajear a su propio padre moribundo. Y la peor parte era que no podía contártelo. Porque contártelo significaba destruir la ilusión que tenías de nuestra familia. Significaba hacerte cargar con mi dolor. Pero ahora ya no estoy. Y tú tienes que decidir qué hacer con esta verdad. No te pediré que protejas a César. No te pediré que guardes el secreto. Eso ya lo hice yo durante demasiado tiempo. Lo que te pido es que hagas lo que tu conciencia te dicte. Si decides exponer todo, tienes mi bendición. Si decides guardar silencio por el bien de nuestro nieto, también lo entenderé. Roberto se inclinó más cerca de la cámara. Pero Hortensia, si hay algo que quiero que sepas, es esto. Tú eres la persona más fuerte que he conocido. Más fuerte que yo. Y sé que tomarás la decisión correcta. Confío en ti completamente. Siempre lo hice. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuídate, mi amor. Y perdóname. La pantalla se volvió negra. Me quedé sentada en la oscuridad de mi habitación, con las palabras de Roberto resonando en mi mente. Él me había dado permiso para hacer lo correcto. Me había liberado de la obligación de proteger a César. Ahora solo tenía que encontrar el valor para hacerlo. Pasé la noche en vela, viendo el video de Roberto una y otra vez. Cada palabra suya me daba fuerza, pero también me llenaba de dudas. ¿Estaba lista para destruir a mi propia familia? ¿Estaba lista para que el mundo supiera que mi hijo era un criminal que había chantajeado a su padre moribundo? A las 7 de la mañana, mi teléfono sonó. Era César. Mamá, necesitamos hablar. Voy para allá. No quiero verte, dije firmemente. No es una petición. Estaré ahí en 20 minutos. Sola o acompañada de la policía, tú decides. Colgó antes de que pudiera responder. La amenaza era clara. César estaba desesperado. Y los hombres desesperados son peligrosos. Llamé a Elvira. César viene para acá. Dice que si no lo recibo, vendrá con la policía. Voy inmediatamente. No lo enfrentes sola. También llamé a Luis. ¿Tiene listas las copias certificadas que le pedí? Sí, las tengo aquí en mi oficina. Guárdelas en un lugar seguro. Si algo me pasa, entréguelas directamente a Clara Herrera. Tiene mi permiso para hacer con ellas lo que considere necesario. Señora Castillo, ¿está bien? Está en peligro. Espero que no. Pero necesito estar preparada. Cuando César llegó, Elvira ya estaba sentada en mi sala. Mi vecina había traído su teléfono celular y lo había dejado grabando discretamente sobre la mesa de centro, oculto entre unas revistas. Por si acaso, me había susurrado. César entró sin tocar. Mónica venía detrás de él. Ambos tenían expresiones duras, decididas. Mamá,
Esto tiene que terminar ahora, comenzó César sin siquiera saludar. Sé que has estado hurgando en cosas que no te incumben. Sé que fuiste a ver a Clara Herrera. Mi corazón dio un vuelco. Me seguiste. Tengo amigos que me mantienen informado. Y sí, sé que estuviste en su departamento. ¿Qué le dijiste? ¿Qué mentiras le contaste sobre mí? No tuve que contarle nada. Ella ya sabía la verdad. Ha sabido durante años que tú fuiste quien condujo esa noche. César palideció. Mónica le tocó el brazo, nerviosa. ¿Cómo? Te escuchó. Hace 5 años, en el parque, cuando chantajeabas a tu padre. Ella estaba ahí. Escuchó cada palabra. Vi cómo César procesaba esta información. Sus manos se cerraron en puños. Si ella sabía, ¿por qué nunca dijo nada? Porque era más noble que tú. Porque respetó el sacrificio de tu padre. Pero ahora tu padre está muerto. Y ella ya no tiene razones para protegerte. Esa mujer no tiene pruebas de nada, escupió César. Solo tiene su palabra contra la mía. Y yo tengo documentos legales que prueban que papá fue el responsable del accidente. Pero yo tengo algo mejor, dije con calma. Tengo las grabaciones donde lo chantajeas. Tengo los extractos bancarios mostrando los $120,000 que le robaste. Tengo fotografías del coche la mañana después del accidente. Tengo el diario de tu padre documentando cada mentira que lo obligaste a decir. Tengo todo, César. El silencio que siguió fue ensordecedor. César me miraba como si fuera una extraña. Como si no pudiera creer que su madre sumisa y callada lo estuviera enfrentando así. Estás mintiendo, dijo finalmente, pero su voz temblaba. Papá nunca guardaría esas cosas. Tu padre pasó los últimos meses de su vida preparándose para este momento. Sabía que tú vendrías por mí después de su muerte. Sabía que intentarías manipularme, controlarme, quitarme todo. Así que me dejó las herramientas para defenderme. Mónica habló por primera vez. Mamá, piense en su nieto. Matías apenas tiene 2 años. ¿Quiere que crezca sin su padre? ¿Quiere ser responsable de destruir la vida de un niño inocente? No uses a tu hijo como escudo, le dije a Mónica. César tuvo 30 años para confesar. Tuvo 30 años para hacer lo correcto. Eligió no hacerlo. Eligió, en cambio, chantajear a su padre moribundo. Esas fueron sus decisiones, no las mías. César dio un paso hacia mí. Su rostro estaba rojo de ira. ¿Sabes qué, mamá? Adelante. Expon todo. Cuenta tu historia. Pero yo también contaré la mía. Le diré a todo el mundo que papá era un alcohólico violento que me amenazaba constantemente. Que yo era una víctima de abuso. Que el dinero que le pedía era para pagar terapias por el trauma que él me causó. Nadie te creerá. ¿Estás segura? Soy el hijo afligido. Tú eres la viuda amargada buscando a quien culpar por su soledad. ¿Quién crees que despertará más simpatía? Elvira se levantó del sofá. Yo testificaré. Conocí a Roberto durante 20 años. Era mi vecino. Nunca vi ninguna señal de violencia o alcoholismo. Nunca vi nada que respalde tus mentiras. ¿Y quién eres tú?, la miró César con desprecio. Una vieja entrometida que no tiene nada mejor que hacer que meterse en asuntos que no le importan. Soy testigo, dijo Elvira con calma. Y no seré la única. Hay más gente que conocía a tu padre. Gente que testificará sobre el hombre que realmente era. Además, agregué, tengo el video. Tu padre grabó un video antes de morir explicando todo. Su versión, con sus propias palabras. Eso es evidencia que ningún juez ignorará. Vi cómo el pánico comenzaba a instalarse en los ojos de César. Había venido aquí esperando intimidarme, esperando que yo me acobardara como siempre lo había hecho. Pero me encontró preparada. Armada con verdades que él no podía destruir. Mamá, por favor, su voz cambió, volviéndose suplicante. Soy tu hijo. Tu único hijo. ¿De verdad vas a destruirme? ¿Vas a poner a un extraño, a esa mujer Clara, por encima de tu propia sangre? Clara no es una extraña. Es una víctima. La víctima de tu cobardía y tu egoísmo. Y sí, voy a hacer lo correcto,
incluso si eso significa que enfrentes finalmente las consecuencias de tus actos. Tenía 23 años, gritó César. Era joven. Cometí un error. Voy a pagar por eso el resto de mi vida. Clara ha pagado con el resto de su vida, respondí con voz firme. Ella nunca volverá a caminar. Nunca volverá a bailar. Su sueño entero fue destruido por tu error. Y en lugar de mostrar remordimiento, en lugar de usar la segunda oportunidad que tu padre te dio para ser mejor, elegiste convertirte en un chantajista. Elegiste torturar a tu padre moribundo. Eso no es un error, César. Eso es quien decidiste ser. Mónica comenzó a llorar. Por favor, mamá Hortensia. Por favor, piénselo mejor. Podemos llegar a un acuerdo. César devolverá el dinero que tomó. Todo. Y nosotros nos iremos. Nos mudaremos lejos. Usted nunca tendrá que vernos de nuevo. Pero por favor, no destruya a nuestra familia. Nuestra familia ya está destruida, dije con tristeza. Se destruyó la noche del accidente. Se destruyó cada vez que César amenazó a su padre. Se destruyó cuando ustedes vinieron aquí a amenazarme a mí. Yo solo estoy exponiendo la destrucción que ya existe. César se dejó caer en el sofá, derrotado. Por primera vez desde que llegó, parecía comprender que no había salida, que las amenazas no funcionarían, que la manipulación había llegado a su fin. ¿Qué quieres que haga?, preguntó con voz hueca. ¿Qué tengo que hacer para que no expongas todo esto? Quiero que vayas a la policía, dije. Quiero que confieses. Que admitas que fuiste tú quien conducía esa noche. Que Roberto asumió la culpa para protegerte. Que lo chantajeaste durante 5 años. Iré a la cárcel. Probablemente. Han pasado 30 años, así que tal vez no. Tal vez el caso ya prescribió. No lo sé. Pero al menos habrás dicho la verdad. Al menos le habrás dado a tu padre el descanso que merece. Al menos Clara sabrá que hubo justicia, aunque sea tarde. No puedo, susurró César. No puedo ir a la cárcel. No puedo dejar a mi hijo sin padre. Entonces yo iré a la policía, dije levantándome. Y les entregaré todas las pruebas. Y cuando te arresten, cuando te procesen, cuando todo salga a la luz de la manera más pública y humillante posible, recuerda que tuviste la oportunidad de hacerlo dignamente. Y la rechazaste. Me dirigí hacia la puerta de mi propia casa, esperando que ellos se fueran. Pero César se levantó de repente. Había algo salvaje en sus ojos. Algo peligroso. No vas a hacer nada, dijo acercándose a mí. Porque si lo haces, te juro que te haré declarar demente. Te meteré en un asilo. Te quitaré esta casa, tu dinero, tu libertad. Pasarás el resto de tus días en una habitación blanca, medicada hasta no poder pensar. César, basta, dijo Mónica, asustada por el tono de su esposo. Pero César la ignoró. Estaba frente a mí ahora, muy cerca, intentando intimidarme con su presencia física. ¿Entiendes? Dirá que estás senil. Que el duelo te volvió loca. Conseguiré médicos que testifiquen que no estás en tus cabales. Y todos creerán al hijo preocupado más que a la vieja confundida. Elvira intentó interponerse, pero César la empujó. Mi vecina cayó sobre el sofá con un grito de sorpresa. «No la toques», grité. «Ok. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Llamar a la policía? Adelante. Cuando lleguen, les diré que estás teniendo un episodio. Que te has vuelto paranoica y agresiva. Que estás inventando historias descabelladas sobre tu hijo porque no puedes aceptar que papá murió». Pero César había cometido un error. Un error crucial. Había admitido sus intenciones de declararme demente. Había amenazado físicamente a Elvira. Y todo estaba siendo grabado en el teléfono de mi vecina. «Creo que ya es suficiente», dijo una voz desde la puerta. Todos nos giramos. Luis estaba ahí, junto con 2 policías. Habían estado escuchando todo desde el pasillo. Yo le había dado mi llave de repuesto a Luis esa mañana, pidiéndole que viniera con autoridades si César se volvía violento. «¿Qué es esto?», balbuceó César. «Señor Castillo», dijo uno de los policías, «necesitamos que nos acompañe a la estación».
Tenemos algunas preguntas sobre ciertos documentos bancarios y grabaciones que han llegado a nuestras manos. Esto es un malentendido, comenzó César, pero el policía levantó la mano. También hemos recibido una denuncia de la señora Elvira Mendoza por agresión física. Acabamos de presenciar cómo usted la empujó. Y tenemos motivos para creer que ha estado amenazando e intentando coaccionar a su madre. César me miró con ojos llenos de odio. Me traicionaste. Tu propio hijo. No, dije con voz firme. Tú traicionaste a tu padre cada día durante 5 años. Tú traicionaste la segunda oportunidad que él te dio. Yo solo estoy terminando lo que Roberto no pudo. Los policías se llevaron a César. Mónica lo siguió, llorando y suplicando. La casa quedó en silencio. Elvira se levantó del sofá, frotándose el hombro donde había caído. ¿Estás bien? Lo estaré, dije. Gracias por estar aquí. Gracias por grabarlo todo. Luis se acercó. Señora Castillo, las copias certificadas están a salvo. Y he hablado con un abogado amigo mío. Él puede ayudarla a navegar lo que viene después. ¿Qué viene después?, pregunté, aunque ya lo sabía. Un juicio probablemente. Investigaciones. Atención de los medios. Va a ser difícil. Pero hizo lo correcto. ¿Lo había hecho? Acababa de entregar a mi propio hijo a la policía. Acababa de exponer secretos que habían estado enterrados durante 30 años. Mi familia nunca sería la misma. Pero cuando pensé en Roberto, cargando solo con ese peso durante décadas. Cuando pensé en Clara, pasando 30 años en una silla de ruedas mientras el responsable vivía libre y sin remordimientos. Cuando pensé en el ciclo de mentiras que habría continuado si yo no lo rompía. Supe que sí. Había hecho lo correcto. Aunque me costara todo. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía me citó 3 veces para declarar. Tuve que contar la historia completa una y otra vez. Mostrar las pruebas. Los extractos bancarios. Las grabaciones. El diario de Roberto. Cada vez que relataba los hechos, sentía como si estuviera traicionando a mi familia, aunque sabía que estaba haciendo justicia. El abogado que Luis me recomendó se llamaba Elías Montero. Era un hombre mayor, de unos 65 años, con cabello completamente blanco y una mirada que inspiraba confianza. Había sido fiscal durante 30 años antes de retirarse y abrir su propio bufete. Señora Castillo, me dijo en nuestra primera reunión, lo que tiene aquí es un caso complejo. Por un lado, está el accidente original de hace 30 años. Ese caso está prescrito legalmente. Su hijo no puede ser procesado por ese delito después de tanto tiempo. Sin embargo, el chantaje y la extorsión que cometió contra su esposo durante los últimos 5 años sí pueden ser procesados. Entonces César no pagará por lo que le hizo a Clara. No criminalmente, no. Pero Clara puede presentar una demanda civil. Con las pruebas que usted tiene, especialmente las fotografías del coche y la confesión implícita de su hijo en las grabaciones, ella podría ganar una compensación adicional significativa. No se trata del dinero, dije. Se trata de la verdad. La verdad tiene su propio valor, señora Castillo. Y esa verdad ya está saliendo a la luz. La prensa ha comenzado a reportar el caso. Su hijo está siendo investigado. El nombre de su esposo está siendo reivindicado. Eso ya es una victoria. Tenía razón. Los periódicos locales habían comenzado a publicar artículos. Hombre asumió culpa de accidente para proteger a su hijo. Hijo chantajeó a padre moribundo durante años. Víctima de atropello finalmente conocerá la verdad después de 3 décadas. Cada titular era un puñal en mi corazón, pero también una liberación. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba reemplazando finalmente a las mentiras. César contrató a sus propios abogados, por supuesto. Caros. Agresivos. Comenzaron una campaña en los medios retratándolo como víctima. Como un joven que había cometido un error 30 años atrás y cuyo padre había tomado la decisión de protegerlo sin consultarle. Como un hombre que ahora estaba siendo perseguido por una madre vengativa que no podía superar su duelo. Su madre está mentalmente inestable, declaró el abogado de César a un periódico. El señor Castillo está profundamente preocupado por ella.
Estos documentos que ella presenta están siendo sacados de contexto. Las grabaciones están editadas. Esta es una campaña de difamación contra un hombre inocente. Dolió leer esas palabras. Dolió saber que mi hijo estaba dispuesto a destruir mi reputación para salvarse a sí mismo. Pero ya no me sorprendía. César había mostrado quién era realmente. Y yo había decidido dejar de fingir que era alguien diferente. Clara fue mi mayor apoyo durante esos días oscuros. Venía a visitarme seguido. A veces traía comida. Otras veces simplemente se sentaba conmigo en silencio, entendiendo que no siempre hay palabras adecuadas para el dolor que una siente al perder a su familia de esta manera. ¿Se arrepiente?, me preguntó un día mientras tomábamos té en mi sala. Pensé en su pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de que llegáramos a este punto. Me arrepiento de que mi hijo se convirtiera en quien es. Pero no me arrepiento de haber dicho la verdad. Roberto merece que se sepa lo que sacrificó. Y usted merece que se sepa quién fue realmente responsable de su dolor. Presenté la demanda civil, me informó Clara. Como su abogado sugirió. No porque quiera el dinero, sino porque quiero que quede constancia legal. Quiero que en los registros oficiales diga que César Castillo fue responsable de mi lesión. Eso es lo que importa. Lo apoyaré en todo lo que necesite. Testificaré. Mostraré las pruebas. Lo que sea necesario. Clara tomó mi mano. Usted ya ha hecho más que suficiente. Ya dio el paso más difícil. Ahora el sistema legal hará su trabajo. Pero el sistema legal era lento. Y mientras tanto, mi vida se desmoronaba de otras maneras. Mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas queriendo entrevistas. Vecinos curiosos. Amigos de la familia tomando partido. Algunos me apoyaban. Otros me acusaban de destruir a mi propio hijo por rencor. ¿Cómo puedes hacerle esto a César?, me gritó mi prima Fabiana por teléfono. Es tu hijo, Hortensia. Tu única familia que te queda. ¿Valió la pena sacrificarlo por una extraña? Clara no es una extraña. Es una víctima, le respondí. Y César no es la víctima que tú crees. Si supieras todo lo que hizo. No me importa lo que hizo. Es tu hijo. La familia se protege siempre, sin importar qué. Colgó antes de que pudiera responder. Y así perdí a varios familiares más. Gente que decidió que la lealtad ciega a la sangre era más importante que la verdad o la justicia. Pero también gané aliados inesperados. Vecinos que habían conocido a Roberto durante años y que comenzaron a compartir sus propias historias sobre él. Cómo los había ayudado. Como siempre tenía tiempo para escuchar. Como nunca había sido violento o agresivo como César ahora afirmaba. Don Roberto era un santo, me dijo la señora del mercado donde comprábamos. Mi hijo estaba enfermo hace unos años y no teníamos dinero para los medicamentos. Don Roberto me prestó $2,000 y nunca me cobró. Me dijo que se los devolviera cuando pudiera. Cuando intenté pagarle, rechazó el dinero. Dijo que lo usara para mi familia. Ese hombre no tenía una gota de maldad en su cuerpo. Historias como esa comenzaron a surgir por todas partes. Roberto había tocado muchas vidas durante sus 73 años. Y esas personas ahora alzaban la voz para defenderlo de las acusaciones de César. La investigación policial avanzaba. Descubrieron que César había usado parte del dinero que le robó a Roberto para inversiones arriesgadas que fracasaron. Había perdido casi $50,000 en esquemas de inversión dudosos. Otro dinero lo había gastado en remodelaciones caras de su casa, en un coche deportivo que tuvo durante 2 años, en vacaciones lujosas. Su hijo vivía por encima de sus posibilidades, me explicó el detective a cargo del caso. Los registros muestran que su salario legítimo no podría haber sostenido su estilo de vida. El dinero que su esposo le daba era lo que mantenía a flote su fachada de éxito. Todo era tan sórdido, tan triste. Mi hijo había construido su vida entera sobre dinero robado y mentiras. Y cuando Roberto había intentado detenerlo, César simplemente había aumentado las amenazas. Una tarde, Mónica vino a visitarme. Sola. Sin César. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Mamá Hortensia, comenzó con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedirle nada.
Sé que probablemente me odia tanto como odia a César. Pero necesito que sepa algo. La dejé hablar. Yo no sabía. Al principio, no sabía nada sobre el accidente. César me lo contó hace 3 años, cuando ya estábamos casados y yo estaba embarazada de Matías. Me dijo que su padre había cometido un error cuando era joven y que le estaba compensando económicamente. Me hizo parecer como si Roberto fuera el culpable y César la víctima que cargaba con el conocimiento del crimen de su padre. ¿Y le creíste? Sí, admitió Mónica. Porque lo amaba. Porque quería creer que el hombre con quien me había casado era bueno. Pero con el tiempo, comencé a notar cosas. La forma en que hablaba de su padre. La frialdad. El resentimiento mezclado con algo más. Algo que parecía culpa. ¿Por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo. Porque ya estaba atrapada. Ya tenía un hijo con él. Ya había construido una vida. Y pensé que si mantenía la paz, si apoyaba a César, eventualmente todo estaría bien. Mónica comenzó a llorar. Pero nada estuvo bien. Y ahora mi hijo crecerá sabiendo que su padre es un criminal. Sabiendo que su abuela tuvo que denunciarlo. Y todo es mi culpa por no haber sido más valiente. Por no haber hecho preguntas difíciles cuando debía hacerlas. Sentí una punzada de compasión por ella. Mónica no era inocente, pero tampoco era César. Ella había estado atrapada en las mentiras de mi hijo, manipulada por él al igual que Roberto y yo. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Me voy a divorciar, dijo limpiándose las lágrimas. Ya contraté un abogado. Voy a pedir la custodia completa de Matías. No quiero que mi hijo crezca bajo la influencia de César. No quiero que aprenda que está bien mentir, manipular y lastimar a la gente. Eso va a ser difícil. Lo sé, pero es lo correcto. Y usted me enseñó eso. Ver su valentía al enfrentar a César, sabiendo que perdería a su hijo pero haciéndolo de todas formas porque era lo correcto, me mostró que yo también puedo ser valiente. Le ofrecí mi mano y ella la tomó. Cuando todo esto termine, si quieres, puedes traer a Matías a visitarme. Es mi nieto. Y él no tiene la culpa de los errores de su padre. ¿De verdad?, preguntó Mónica con esperanza en sus ojos. Pensé que nunca querría vernos de nuevo. Matías es inocente. Y merece tener una abuela en su vida. Una que le enseñe sobre la verdad y la integridad. Sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Mónica se abrazó a mí y lloró. Y yo también lloré. Por todo lo perdido. Por todo lo roto. Pero también por la posibilidad de comenzar a sanar, al menos parcialmente. Esa noche, Elvira y Clara vinieron a cenar. Habíamos desarrollado una amistad extraña pero genuina, las tres. Unidas por las mentiras de Roberto y César, pero también por nuestra determinación de vivir en la verdad. ¿Han visto las noticias?, preguntó Elvira mientras servía la cena. La Fiscalía está considerando presentar cargos formales contra César por extorsión y fraude financiero. Podrían ser hasta 10 años de prisión. 10 años. Mi hijo podría pasar 10 años en la cárcel. La idea me revolvía el estómago, pero no podía negar que era la consecuencia justa de sus actos. También salió un artículo sobre Roberto, agregó Clara mostrándome su teléfono. Un periodista investigó su historia. Encontró a personas que conocían a Roberto en su trabajo comunitario. Resulta que durante años, Roberto fue voluntario en un refugio para personas sin hogar. Nadie lo sabía. Ni siquiera usted. Leí el artículo con lágrimas en los ojos. Roberto había donado su tiempo todos los sábados por la mañana durante 15 años. Servía comidas. Ayudaba a llenar formularios de empleo. Escuchaba historias. Todo en silencio. Todo sin buscar reconocimiento. Su esposo era un hombre extraordinario, dijo Clara suavemente. Un hombre que cargó con tanto peso y aún así encontró espacio en su corazón para ayudar a otros. Eso es lo que la gente recordará. No las mentiras que tuvo que decir para proteger a su hijo, sino el bien que hizo a pesar de ese peso. Tenía razón. Lentamente, la narrativa estaba cambiando. La gente comenzaba a ver a Roberto no como un criminal que encubrió un crimen, sino como un padre que hizo un sacrificio imposible y luego dedicó su vida a compensar ese error de la única manera que pudo. Brindemos,
dijo Elvira levantando su copa de vino. Por Roberto, por su memoria, por su sacrificio, y por las mujeres valientes que se aseguraron de que la verdad finalmente saliera a la luz. Chocamos nuestras copas, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. La verdad dolía, la verdad costaba, pero la verdad también liberaba. Y yo estaba lista para vivir en esa libertad, sin importar el precio. El juicio comenzó 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, curiosos y personas que habían seguido el caso desde el principio. Yo estaba sentada en la primera fila, con Elvira a mi lado y Clara justo detrás de nosotros. Mónica estaba del otro lado de la sala con Matías en brazos, manteniendo distancia de César. César entró esposado. Se veía demacrado, pálido. La cárcel preventiva no había sido amable con él. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos ya no había rabia ni manipulación. Solo había derrota. El fiscal presentó las pruebas metódicamente. Los extractos bancarios mostrando los retiros no autorizados. Las grabaciones donde César amenazaba a Roberto. El diario de mi esposo documentando años de tormento. Las fotografías del coche la mañana después del accidente. El video final de Roberto explicándolo todo. Cuando proyectaron el video en la sala, vi a varias personas limpiándose las lágrimas. Roberto hablaba directamente a la cámara con voz cansada pero firme, contando su historia, admitiendo su mentira original, explicando por qué la había mantenido, y denunciando finalmente el chantaje de César. No quería que mi hijo fuera a la cárcel, decía Roberto en el video, pero tampoco quiero que siga destruyendo vidas. Ya destruyó la de Clara Herrera, ya destruyó la mía, y si no lo detengo ahora, destruirá la de su propia familia. Esta es mi última responsabilidad como padre, detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Los abogados de César intentaron desacreditar las pruebas. Argumentaron que las grabaciones habían sido tomadas sin consentimiento, que el diario era subjetivo, que Roberto había estado enfermo y confundido. Pero cada argumento se desmoronaba contra el peso de la evidencia. Elías, mi abogado, me llamó al estrado. Tuve que contar la historia completa frente a docenas de extraños. Cada detalle íntimo, cada mentira descubierta, cada traición. Señora Castillo, preguntó el abogado defensor durante el interrogatorio, ¿no es verdad que usted está haciendo esto por venganza? Porque su hijo no la visitaba lo suficiente después de la muerte de su esposo. No, respondí con voz firme. Estoy haciendo esto porque mi esposo pasó 30 años sacrificando su paz mental por un hijo que no lo merecía. Estoy haciendo esto porque Clara Herrera merece que se conozca la verdad. Y estoy haciendo esto porque el ciclo de mentiras tiene que terminar en algún momento. Clara también testificó. Habló sobre la noche del accidente, sobre los 30 años en silla de ruedas, sobre cómo había descubierto la verdad pero la había guardado por respeto a Roberto, y sobre cómo, después de su muerte, sentía que era su deber asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. Roberto Castillo me quitó la posibilidad de caminar, dijo Clara mirando directamente al juez. Pero en realidad fue César Castillo quien lo hizo. Y Roberto pasó 3 décadas pagando por el crimen de otro. Eso no es justicia. Y yo quiero justicia, no solo para mí, sino para Roberto. El juicio duró 2 semanas. Cada día era agotador. Cada testimonio abría viejas heridas. Pero también cada día traía más claridad, más verdad. Finalmente llegó el día del veredicto. El juez revisó todas las pruebas y testimonios. Y entonces habló. César Alberto Castillo, este tribunal lo encuentra culpable de extorsión agravada, fraude financiero y apropiación indebida. Aunque el delito original del accidente de tránsito ha prescrito legalmente y este tribunal no puede procesarlo por eso, las acciones que usted tomó contra su padre en los últimos 5 años de su vida son suficientes para justificar una sentencia significativa. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Lo sentencio a 8 años de prisión. Además, deberá pagar restitución completa a su madre por los fondos apropiados indebidamente, más intereses. Y deberá pagar una compensación adicional a Clara Herrera por el daño moral causado al mantener oculta su responsabilidad durante 3 décadas. 8 años.
César pasaría 8 años en prisión. Elvira apretó mi mano. Clara puso su mano en mi hombro desde atrás. César se derrumbó en su silla. Sus abogados intentaron consolarlo, pero él los apartó. Me miró una última vez antes de que se lo llevaran. Y en esa mirada, por primera vez en años, vi algo que se parecía al remordimiento. Pero ya era demasiado tarde. Salimos del tribunal rodeadas de periodistas. No quise hacer declaraciones. Simplemente quería irme a casa. Procesar todo lo que había pasado. Comenzar, de alguna manera, a sanar. Esa noche, sola en mi casa, me senté en el estudio de Roberto. Miré su silla vacía. Su escritorio ordenado. Las fotografías en la pared de nuestra vida juntos. Lo hice, Roberto, susurré al aire vacío. Terminé lo que tú comenzaste. Espero que estés en paz ahora. Y aunque no hubo respuesta, aunque la casa permanecía en silencio, sentí algo. Una ligereza. Como si un peso que había estado cargando sin saberlo finalmente se hubiera levantado. La verdad nos había costado todo. Pero también nos había liberado. Un año después del juicio, mi vida era completamente diferente. Había vendido la casa grande llena de recuerdos dolorosos y comprado un departamento más pequeño cerca del parque. Un lugar donde podía empezar de nuevo sin el peso constante del pasado en cada habitación. Clara se había convertido en mi mejor amiga. Nos veíamos al menos 3 veces por semana. Ella me enseñó sobre resiliencia, sobre cómo reconstruir una vida después de que todo se derrumba. Juntas creamos una fundación en nombre de Roberto. Ayudábamos a familias de víctimas de accidentes de tránsito, ofreciendo apoyo legal y emocional. Mónica finalmente se divorció de César. Obtuvo la custodia completa de Matías. Y cumplió su promesa. Cada domingo traía a mi nieto a visitarme. Matías tenía ahora 3 años y medio. Era un niño dulce, curioso, lleno de vida. Le contaba historias sobre su abuelo Roberto, las partes buenas, las lecciones de bondad y sacrificio. Algún día, cuando fuera mayor, le contaría toda la verdad. Pero por ahora, simplemente disfrutaba viéndolo crecer en un ambiente de honestidad. Elvira seguía siendo mi vecina, aunque ahora vivíamos en edificios diferentes. Ella también había decidido mudarse, buscando un nuevo comienzo. Pero nuestra amistad permanecía sólida, forjada en los momentos más oscuros. César escribía cartas desde la prisión. Al principio las rompía sin leerlas. Estaba demasiado herida, demasiado enojada. Pero con el tiempo, comencé a abrirlas. Las primeras eran llenas de excusas, de autojustificación. Pero lentamente, fueron cambiando. Mamá, decía su última carta, he tenido mucho tiempo para pensar aquí, para entender realmente lo que hice. No solo a papá, sino a ti, a Clara, a mi propia familia. Pasé 30 años culpando a otros por mis propias decisiones. Culpando a papá por protegerme cuando yo debía haberme entregado. Culpándote a ti por no ver lo que yo ocultaba. Culpando a todos excepto a mí mismo. Ahora entiendo que papá no arruinó mi vida al asumir la culpa. Yo arruiné mi propia vida al no tener el valor de asumir las consecuencias. Y luego arruiné la suya al convertir su sacrificio en mi herramienta de extorsión. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que finalmente entiendo. Y que pasaré el resto de mi vida intentando ser el hombre que papá esperaba que fuera cuando tomó esa decisión hace 30 años. Te amo, mamá. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Lloré al leer esa carta. No sabía si perdonaría alguna vez a César completamente. El daño había sido demasiado profundo. Pero ver que finalmente comprendía, que finalmente asumía responsabilidad, era un primer paso. Visité la tumba de Roberto en el aniversario de su muerte. Clara me acompañó. Puse flores frescas sobre la lápida que ahora tenía una inscripción nueva, una que yo había ordenado después del juicio. Roberto Castillo. Esposo amado. Padre que sacrificó su paz por amor. Hombre que ayudó a otros en silencio. Su verdad finalmente conocida. Descansa en paz. ¿Crees que él estaría orgulloso?, le pregunté a Clara. Creo que estaría en paz, respondió ella. Que es diferente pero igual de importante. Tenía razón. Roberto ya no cargaba con mentiras. Su nombre había sido reivindicado.
La gente lo recordaba no como el cobarde que huyó de un accidente, sino como el padre que hizo un sacrificio imposible y luego dedicó su vida a compensarlo de todas las formas posibles. Me senté en el pasto junto a su tumba. Lo logré, mi amor. No fue fácil. Perdí a nuestro hijo, al menos temporalmente. Perdí la familia que pensé que teníamos. Pero gané algo más valioso, la verdad. Y la capacidad de mirarme al espejo sabiendo que hice lo correcto. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas de los árboles cercanos. Y en ese momento, sentí una paz profunda. El tipo de paz que solo viene después de atravesar el fuego y salir del otro lado. La vida continuaba. Yo continuaba. Diferente, marcada por todo lo vivido, pero también más fuerte, más sabia, más libre. Roberto había pasado 30 años cargando un secreto que lo consumió por dentro. Yo había elegido exponerlo, sin importar el costo. Y aunque el precio había sido alto, la liberación había valido cada lágrima, cada noche sin dormir, cada relación perdida. Porque al final, la verdad siempre gana. No importa cuánto tiempo tome. No importa cuánto duela. La verdad encuentra su camino hacia la luz. Y yo había sido lo suficientemente valiente para ayudarla a llegar ahí. Caminé hacia la salida del cementerio con Clara a mi lado. El sol brillaba cálido sobre nosotras. Y por primera vez en más de un año, sonreí genuinamente. La vida me había quitado mucho. Pero también me había dado algo invaluable, la oportunidad de terminar lo que Roberto comenzó. De romper el ciclo de mentiras. De vivir en la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Y eso, al final, era todo lo que importaba.